¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, tres temas principales. Encuestas, situación política, debate parlamentario. Hay un cuarto, que es aquel que vamos a debatir sobre todo lo que está pasando con una economía muy complicada por estas horas. Presentación y empezamos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Muy bien, lo dicho, estamos hoy con el señor Fernando Fraquelli, como siempre, y está el señor Gabriel Sued. Hoy no está con nosotros Laura Serra. ¿Cómo les va a los dos? Gracias. Muy bien. Pato, ¿cómo va? Comenzamos, señor Fraquelli, con Gaby Sued. ¿Cómo anda, Sued? ¿Bien? Bien, bien, ¿vos? Gabriel, te leí escribiendo mucho sobre el tema peronismo, que tiene varias patas. Por un lado, el peronismo federal, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el labañismo, neolabañismo, lo que pasa con el cristinismo. A ver, cuadro de situación, ¿por dónde empezamos, Sued? Bueno, la pregunta principal que va a definir un poco el escenario y es lo que está de alguna forma configurando el tablero en este momento es si Cristina va a ser candidata a presidente o no. Sí. Todo gira en torno de eso, porque una decisión de Cristina a favor o en contra de su candidatura te cambia lo que es el no hay panorama. señales hasta aquí, ¿no? Algunas pocas que ahora vamos a analizar. A ver, dale. Ahora, si Cristina no es candidata, Sí. hay que barajar y dar de nuevo. Todos los candidatos que quizás no tenían chances de ubicarse en el balotaje vuelven a recobrar alguna posibilidad. Estoy hablando de Lavagna, por ahora tercero en las encuestas. Claro. Lo mismo Sergio Massa, algún otro candidato Que dijo esta pueda semana que surgir. quiere ser candidato, ¿no? Exacto. Y aquellos hombres cercanos a Cristina que están ahí en gateras, digo, por ejemplo, Agustín Rossi Un o Felipe Solá. o Felipe Solá, efectivamente. Exacto. Digamos que si ella no es candidata, empieza el juego de nuevo. Sí. Ahora, si vos me preguntás a mí, no tengo una información No. concreta para decírtelo. Si Si no, que costaría apostar, mucha plata. Sued. claro, sí. Sí. Si tuviera que apostar, te diría Sí. que va a ser candidata. Por algunos indicios que no son indicios completos, pero algunos indicios te llevan a pensar eso. Uno es lo que pasó en Córdoba, Claro. donde el kirchnerismo retiró la candidatura de Pablo Sí. Carro a gobernador. Después eso fue presentado como un gesto al peronismo, un gesto de unidad al peronismo. Ahora, lo concreto es que después lo que había pasado en Neuquén, con un segundo puesto deslucido el candidato de Unidad Ciudadana, en este caso en Córdoba quisieron evitar un resultado que estuviera por debajo Sí. del caudal electoral que tiene Cristina en esa provincia, que dicen supera los 20 puntos. Epa. Entonces, la estrategia nacional es la que está marcando en este momento las estrategias provinciales. ¿Para qué un espacio político privilegia una estrategia nacional a costa de Sin pagar costos candidatura. provinciales? Porque lo que pasó en Córdoba fue que en Córdoba Unidad Ciudadana tenía 4 legisladores Claro. provinciales que los tenía que renovar en estas elecciones. No los va a renovar, va a perder esas bancas, no va a tener Sí. representación en la legislatura provincial. ¿A costa de qué privilegiar la candidatura y la estrategia nacional? ¿A costa de no ser candidata? ¿A costa de cuidar una figura que después va a terminar dando un paso al costado? Eso que se va a repetir, te decía, se Sí. dio en Córdoba, pero se va a repetir también en Misiones y posiblemente en Corrientes, a mí me hace pensar, junto con otras cuestiones que uno habla en off con algunos dirigentes, por ejemplo, que si no dijo nada hasta ahora Cristina, lo más probable, si no dice nada durante abril, es que sea ella, porque Exactamente. necesitas un poco de tiempo para maniobrar y rearmar la estrategia si finalmente ella no es candidata. Esos indicios te hacen pensar que ella va a ser la candidata a presidente. Firmado Gabriel Sued, hablando de Misiones, nombró Misiones enseguida. Humberto Schiavoni, que es senador por esa provincia, ya está acá en los estudios de Diputados TV. Señor Fraquelli, Sí. a nivel parlamentario, digo, bueno, hay mucha intención de la oposición de sesionar, más allá de lo que termine pasando con el oficialismo, si se sienta, no se sienta. Pero ¿qué puede pasar? A ver, ¿cuáles son los proyectos? Hay 30, pero dígame Hay 30, dos o tres importantes. hay varios temas, pero más allá del tema si avanzo o no con la posibilidad de eximir del pago de ganancias, que lo quieren por ley, eso lo está planteando la oposición,
y también lo ha pedido la Corte Suprema, el tema de los jubilados, y además se le suma el tema a la discusión que dio el Ejecutivo y que está empantanada en el Congreso, que tiene que ver con la ley antibarras bravas en el fútbol. Más allá de todos esos temas, neta y puramente parlamentarios, está el otro tema, está el tema político que bien estaba explicando Gabriel, porque todos miran a ver qué hace el peronismo, qué hace Cristina. La fecha, y una fecha clave, el 22 de junio. Sí. Allí hay que tener ya quiénes son los candidatos que se van a presentar a las elecciones primarias. Por eso también el aceleramiento en los tiempos de Sergio Massa de presentar y lanzar su precandidatura, porque algunos dicen durante el mes de abril va a ver y va a medir las encuestas. Si las encuestas y los números le dan por lo menos 20 puntos, Sergio Massa continúa con su candidatura. Si no le alcanzan los 20 puntos, baja su candidatura y el candidato natural de ese espacio termina siendo Roberto Lavagna. Pero también, hablando del peronismo, y para no meterme en el terreno de Gabriel, el radicalismo y el PRO también están en la misma discusión, porque la próxima semana, no sé si será el lunes, pero la próxima semana va a haber reunión entre radicales y el PRO para definir a ver qué pasa con la fórmula y qué pasa con las candidaturas a diputado nacional. A mí me dicen desde el PRO, es que esa fórmula mixta parece como muy complicada, pero después ampliamos. Sí, Estamos con el señor Suet, con el señor Frakelli. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, ya venimos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el señor Gabriel Suet, estamos con Fernando Frakelli y con Raúl Aragón, que es analista, consultor. Raúl, gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Raúl, primera aproximación. Vamos de lo particular a lo general. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora intentó hace un tiempo separar las elecciones de la provincia de la nación. Sí. Ahora, todo indica que esto de ir juntos la complica mucho a Vidal, porque el presidente tiene una imagen que dicen 10% por debajo de la gobernadora. ¿Este es un dato cierto, vos que conocés en detalle la provincia? Sí, es absolutamente cierto, no lo decimos nosotros, lo dicen todos nuestros colegas, con diferencias, algunas diferencias de números, no demasiado significativas, incluso esas diferencias. Pero sí, Macri está muy mal en el país, pero especialmente en la provincia y especialmente en el conurbano. Pues es que el conurbano es el 25% del país, es decir, 10 millones de habitantes. Y la provincia el 40, más 39, sí, ¿no? 39, 40. Mediciones que no son mías, leídas por un colega tuyo, diciendo que eran mediciones del gobierno, oficiales, hechas para ellos. Ahí trabaja Isonomía, trabaja Federico Aurelio y Poliarquía. Sí. Son encuestadores del gobierno. Según estas, lo que decía este colega tuyo hace 2 días, en la provincia de Buenos Aires, entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, hay 10 puntos de diferencia. Entre Cristina y Macri, a favor de Cristina. A favor de Cristina. Ahora, como conurbano. No, total provincia. Total provincia. Ahora, como la provincia pesa el 40%, claro, 10 puntos ahí son 4 puntos nacionales. Claro. Quiere decir que para empatar eso, en el otro 60%, vos necesitas 6,7%, ganarle a Cristina por 6,7% en todo el resto del país. Entonces es muy difícil. Y a la vez el peso de la boleta Macri X, no sé quién será su vice, después si quieres podemos hablar de eso. Sí, cómo no. El peso de la boleta la tira muy abajo a María Eugenia Vidal y en la ciudad también hay una complicación en una eventual... ¿Acá en Capital? Sí. Señor Gabriel Suet, a ver, empezamos suavecito con Aragón. Sí, fuerte. ¿Puede alcanzar dijo en los últimos días Mariano Recalde, que Macri es un yunque que complica la reelección de Larreta? Sí. ¿A qué punto puede ser ese peso? Todavía está ganando Larreta, porque, y hay que decirlo, yo en general soy bastante crítico de este gobierno, del gobierno nacional. Pero hay cosas que están bien hechas. Además de la gestión de Patricia Bullrich, que me parece excelente, el PRO en la ciudad ha hecho una muy buena gestión y es la gestión mejor calificada del país, tiene 60% de aprobación de gestión, y esta dupla, Larreta-Santilli, funciona bien. Eso hace que los porteños querramos votarlo. Pero lo que pasa es que tiene que haber mucho corte de boleta porque la boleta presidencial lo aplasta. Y eso que no hay candidato de la oposición todavía. Que uno pero conozca, no va a ganar Macri acá como presidente. Sí, gana Capital, Macri, sí, pero no como en el 2015. Los porteños están muy enojados con Macri, no así con Larreta. Y Raúl, ¿y contra quién? Porque el único que puede llegar, digamos, a hacerle sombra,
teniendo en cuenta lo que fueron las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, es Martín Lustó. Sí, Lustó exacto. hoy está, no se sabe si está cercano al gobierno, alejado. Bueno, hay dos opciones para Lustó. O juega una interna adentro, cosa que Larreta lo mata, directamente lo mata, o se va con un referente, es el candidato de un referente del peronismo alternativo, de Alternativa Federal. Suena Labaña, una fórmula eventual, Labaña presidente, Lustó jefe de gobierno. Eso es lo que está sonando, no hay ninguna definición ahí, por lo menos que yo conozca, y si la hay la mantienen en secreto, pero sería una combinación fuerte porque a Labaña no le va mal en la capital. Labaña es Labaña, digamos, no le va mal. Todavía tiene que sortear el problema de si hay paso o no hay paso en la capital. Al interior de Alternativa Federal le falta definir eso, pero hoy por hoy hay como una especie de empate técnico entre los tres principales referentes de Alternativa Federal, que es Massa, Urtubey y Labaña. Con un cuarto candidato que es el senador Pichetto, que en realidad yo tengo la impresión de que él va a ser el vice de alguien, y creo que sería el mejor vice que pueden tener. Yo creo que Pichetto puede ser o vicepresidente o jefe de gabinete. Prácticamente yo creo que Pichetto es el último estadista que nos queda en el país, ¿no? Es realmente un político de raza y de muchísimo nivel intelectual, ¿no? Raúl, una pregunta, porque estos son días donde, por ejemplo, ha habido mucho enfrentamiento en el propio oficialismo, ha calificado Elisa Carrió de imbécil a Garabano, está todo el episodio de D'Alessio. La pregunta es, estas cuestiones, a un gobierno que tiene problemas económicos importantes, ¿no? Digo, ¿estas cuestiones agravan o a la gente le importa poco y nada y lo que te define la cuestión es la economía? Yo creo que lo que te define la cuestión es a nivel del voto, te la define la economía, pero a nivel de administración del poder, Sí. de excelencia, de sintonía fina en la administración del poder, te complica muchísimo porque genera unas tensiones tremendas al interior del gobierno. Sí. Eso genera ruidos, genera chisporroteos, genera conflictos y, claro, a ver, la AFI... La AFI, exactamente. El AFI, el organismo que preside Gustavo Arribas. Sí, la estaba espiando a exactamente, a María Eugenia Vidal y a dos miembros de la Corte Suprema. Exactamente. Es muy fuerte eso. Yo creo que este gobierno ha entrado en un proceso, no digo de deterioro, sino de fragmentación, de conflictos, y está perdiendo la capacidad para manejar el poder. No te puede pasar eso, de que aparece alguien y te involucra al número 2 de la AFI, Sí. a dos miembros de la Corte Suprema y a la gobernadora que gobierna el principal distrito, todo al mismo tiempo, una sola persona, y no tener respuesta para eso. No te puede pasar. Pregunte, Suez, a ver. Tema irresuelto parece ser el de los servicios de inteligencia, porque Sí. recordemos que en 2015 también estalló un conflicto que complicó mucho al gobierno de Cristina. No, lo escuchaba sobre los números electorales y mi pregunta es, si se presentaran Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿hay lugar en un balotaje para un tercer candidato? Bueno, por definición en un balotaje no hay lugar para un tercer candidato. Obviamente, digo, si se presentan esos dos, ¿son ellos dos los que van a la segunda vuelta? No, no necesariamente. No necesariamente, pero eso no está definido todavía. Nosotros tenemos una diferencia de unos 6-7 puntos a favor de Cristina, que se agrandó en los últimos 30 días. La teníamos en 3 puntos a favor de Cristina en escenario de paso. Se agrandó esa diferencia y en el sector Macri bajó 1 punto o 2, y en el sector del peronismo federal los 3 candidatos se mantienen más o menos igual. Sergio Massa con alrededor de 12 puntos y un empate técnico por el segundo lugar entre Urtubey y Labaña. Labaña estancado, Urtubey creciendo gradualmente, ¿no? Ahora, si se suma a los 3 candidatos de Alternativa Federal, incluso lo poco que puede sumar Pichetto, ¿en cuánto está esa paso? 30%. Pregunte, a ver, vos estabas preocupado por el tema radicalismo, ¿no? De los colegas míos y de los colegas. En general todos Me acordamos. sorprende ese número, digo, porque si Massa sacó 20 en el 2015, pero es que no es lo estamos mismo. hablando de 10 puntos más. Sí, pero no es lo mismo. ¿De dónde salen esos 10 puntos? ¿De Cambiemos? ¿Del kirchnerismo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Sí. Nosotros lo que hicimos fue, como no está definido el escenario de primera vuelta, hicimos una encuesta que es intención de voto en las PASO, donde pusimos todo el mundo, y 5 escenarios de balotaje. Y después cruzamos los votos, la intención de voto del escenario de PASO con los distintos escenarios de balotaje, porque ahí ves de dónde salen esos votos. La verdad que hay un sector, por ejemplo, del voto Massa, que en un escenario Labaña, Macri, un sector
no demasiado grande, pero sí unos 3 puntos más o menos, lo votan a Macri. O sea, entonces es un voto macrista, ese que en este escenario vota a Massa. En primera vuelta vota Massa, en pasos vota Massa. Lo mismo sucede con el voto de Labaña. Cuando cruzás un escenario de Mauricio Macri con Sergio Massa y ves dónde van los votos de Labaña de la PASO, hay un sector muy importante, se dividen por mitades prácticamente. La mitad va a Cambiemos y la mitad va a Sergio Massa. Con lo cual, en realidad, uno podría decir que ese espacio de peronismo federal creció un poco por macristas desilusionados y un poquito, no mucho, que le sacaron al Scioli de 49%. Bien. Pregunte, a ver. Raúl, ¿cuánto le puede aportar al gobierno la posibilidad de abrir la fórmula presidencial? Que sean candidato Mauricio Macri con alguien de la Unión Cívica Radical. Yo creo que es decir, le va a aportar lo que lo que le aportaría de todas maneras. El problema del radicalismo no es la vicepresidencia. Primero hay un sector que dice, no, nosotros queremos competir por la presidencia. Y tienen razón, porque eso les permitiría empezar a reconstruirse como partido político, porque hoy están muy desperdigados. Otro sector te dice, bueno, está bien, dame la vicepresidencia y después vemos. Y otro sector te dice, no, rompamos, vámonos de acá, porque en 3 años largos no compartieron una sola decisión con nosotros, ni siquiera la decisión de ir al fondo. Me dicen ellos que se enteraron de la decisión de ir al fondo por los diarios. Ahora, hacerle eso a tu socio electoral, la verdad que es mucho destrato, ¿no? Y una pregunta, digo, el rol del vicepresidente, que obviamente tiene un valor institucional importante, pero después en la función cotidiana, ¿no es una cuestión muy protocolar, sin acceso a los timbres del poder, la vicepresidencia? Y depende a quién pongas ahí. Depende de quién sea tu vicepresidente. Sí, de nuevo, no porque no estoy haciendo campaña para Pichetto, pero vos le das a vicepresidente, le das el Senado a Pichetto y tenés que hablar con él la mitad de los temas. Está. Claro, porque depende a quién pongas. No ha pasado con estos vicepresidentes que hemos conocido, ¿no? No. Es cierto, primero había una idea conspirativa, me acuerdo, en los primeros tiempos de Alfonsín y Víctor Martínez, pero después eso se enderezó y la verdad que no ha habido mayores dudas, me parece. Pero tienen un rol donde ni siquiera pueden hablar en el recinto, entonces están como muy acotados, me parecería. Pero bueno. No, y no solo un Pichetto, vos pones un Urtubey o un Massa de vicepresidente y también vienen de la política en serio, no es los vicepresidentes que hemos tenido antes. Pero no lo veo, me parece, a Macri, ¿no? De Cobos igual. Claro, sí. No, totalmente. Estoy hablando de del radicalismo, del peronismo. Labaña, sí. O lo que sea, el que sea, pero con esos de vice son poderosos. Y hoy Gabriela Michetti le da mucha tranquilidad a Mauricio Macri. En aspecto de conspiraciones, en a ver. el armado de poder sí, ¿no? Claro. Tranquilo. Ahora hay un dato más. En el caso del armado de Labaña, el vicepresidente está muy bien posicionado para la candidatura presidencial del 23, porque... Claro, por los 77 años de Labaña. Sí, además no creo que él quiera un segundo mandato tampoco. Entonces eso es un puesto que se discute mucho. Ahí está Uñac buscándolo, ¿no? No lo dice, pero lo dice. O sea, es un puesto interesante esta vez, mucho más que en otras elecciones donde decían, bueno, sí, después del segundo mandato, ¿dónde voy? Y voy a ser gobernador de mi provincia o voy a ser no sé qué, y si no me... la verdad que hemos tenido muy mala suerte con nuestros vices. Vos mencionaste a Patricia Bullrich. Yo los números que vi es que es la ministra que está mejor conceptuada, pero también es la más criticada. Sí, ¿Es así? A ver, hoy Opinaya, que es una muy buena encuestadora, es competidora mía, pero digamos hay que reconocerlos, son muy buenos colegas, le da el mejor posicionamiento entre los ministros. En un estudio de opinión pública muy amplio que hacen ellos, que es regular, es la que tiene más cercanía, percibida como más cercanía con la gente, más coraje, más eficiencia, etc. No hay una... Yo vi una que era lo mismo, pero también decía que era la más cuestionada. Pero por eso es una figura muy conocida, no pasa desapercibido, por eso decía. Sí, lo que pasa con Patricia Bullrich es que es la más cuestionada comparativamente con cuánto cuestionan a los otros. Pero no es que su calificación de imagen negativa sea mayor que su calificación positiva. Es decir, ¿a quién cuestionan más? Y a este, pero en términos de calificación de imagen, la ministra Bullrich no está mal. Tuvo un incidente en Salta estos días, y la verdad que lo que fue a hacer estuvo bien. Es decir, yo insisto, soy muy crítico de este gobierno, pero seamos justos, lo que está bien hecho. Y transformar a los bagalleros ilegales en microimportadores legales. Sí. A ver, ¿por qué te enojas por eso? Hay algo que estás ocultando, es decir,
te dio la posibilidad de integrarte al sistema y de trabajar en blanco en vez de trabajar en negro, cuando estabas haciendo una cosa que es ilegal, el contrabando es ilegal. Pregunte, Sueta, a ver, ¿qué tiene? No, digo, respecto de Bullrich, recordemos también episodios de los últimos días, como la detención esta de arquitectos que habían estado en el Congreso de la Lengua en Córdoba, arquitectos chilenos, al parecer... Donde fue muy importante el rol del juez ahí, ¿no? Claro, el juez federal, el juez interviniendo. Vaca Narvaja, que él dice sospechoso, sí. Había mucho cuestionamiento para Bullrich, pero el juez convalidaba sus dudas, ¿no? Esta decisión de no dejar entrar al equipo de futsal de Pakistán. Sí. Digo, sí. hay también ahí algunos errores que se transforman en papelones de parte de... Sí, creo, pero no sé si fue... no estoy muy seguro que lo de Pakistán fue el Ministerio de Seguridad. No sé si no fue Migraciones, que depende del Ministerio de Interior. Pero ahí no estoy seguro, ¿sí? Porque la noticia la leí muy por encima y no le presté mucha atención. Lo de los dos periodistas... sí, el chileno, uno es arquitecto y el otro es un performing. Que dejaron un no sé qué... Dejaron, eran parte de su equipo para trabajar y el conserje del hotel dijo que se trataba de una bomba. Pero me llamó la atención el juez, Vaca Narvaja, el distrito es muy sospechoso, decía. A partir de ahí, un lío bárbaro porque esta gente todavía no fue liberada, pero bueno, estaban en eso. Pregunte, señor. A ver, el panorama político que ustedes tienen, Raúl, es 30% Cristina, 30% Mauricio Macri, 30% un peronismo alternativo o federal. ¿Puede haber margen para que Cristina no sea candidata o para que Macri no sea candidato o no? ¿O es impensado? No, no es impensado. Y ese es uno de los problemas que tenemos para medir escenarios de primera vuelta, no de paso. En paso pone todo el mundo y por lo menos tenés las posiciones largadas. Pero ¿cuál es el escenario de primera vuelta? ¿Macri es candidato o es María Eugenia? Ahí tenés dos escenarios. Dentro de esos dos tenés otros dos. Cristina Kirchner sí, Cristina no. Cristina Kirchner sí, Cristina no. Y dentro de esos cuatro tenés otros dos, que es Labaña sí, Labaña no. Entonces tenés 8 escenarios posibles, es muy difícil medirlo, pero las aperturas, mirá, yo no creo que haya nada definido, no creo que lo de Labaña esté definido, no creo que lo de la expresidenta Cristina esté definido, y lo de Mauricio Macri me parece que es la que está más definido, que va a ser el candidato, pero tengo entendido que hay presiones disimuladas, conversaciones por lo bajo, de que quizás no convenga que el presidente Macri se presente a un segundo mandato y que sea María Eugenia Vidal la candidata. Pero ahí María Eugenia tiene dos problemas muy difíciles ahí. Uno es que es Scioli en el 2015, porque ¿qué pasa? Se tiene que diferenciar. Si es por eso, es porque Macri y su gestión llegó muy mal. Ahora, ella se tiene que diferenciar de esa gestión, pero ¿cómo hacer para diferenciarte de tu propia fuerza política? Es lo que le pasó a Scioli en el 2015. Y por otro lado, no tiene candidato seguro fuerte para la provincia. Sí. Siendo que no se desdobla la provincia, o entonces sí la tendrían que desdoblar, pero siendo que no se desdobla la provincia, vos tendrías a María Eugenia Vidal llevando un candidato débil y del otro lado Cristina Kirchner traccionando hacia arriba, si es que es Cristina Kirchner la candidata, traccionando hacia arriba a su propio candidato. Correrías el riesgo de perder la provincia, ¿no? Acordate que la provincia se define en primera vuelta, sí, ¿no? claro. Raúl, la última, y tiene que ver con esto. Digo, el gobierno confronta mucho con el kirchnerismo y mal no le ha ido, ¿no? Le ganó en el 2013, 2015, en el 2017 le ganó con Esteban Bullrich a la propia Cristina Fernández. Ahora digo, si Cristina no es candidata, eso para la estrategia electoral del gobierno es un problema, me parece. Gravísimo. Ah, claro. Gravísimo. Claro. El que gane la interna porque se junta todo en el peronismo. Sí, el claro. que gane esa interna del próximo presidente en primera vuelta, seguro. Ahí unificaste el peronismo. Ahí unificaste el peronismo, que es una de las cosas que se conversa, es decir, que Cristina dé un paso al costado, haga un renunciamiento histórico por el bien de la patria, la estoy pseudo citando, no lo estoy diciendo yo, y ponga, eso sí, va pidiendo candidatos adentro de las listas, unifican el peronismo y a eso no hay cómo ganarle. Ustedes habrán visto, lo decimos muchas veces, en todas las elecciones el peronismo va dividido, pero cuando vos sumás los peronismos, es el 60%. Claro. Sí. Yo creo que el presidente Macri necesita sí o sí que Cristina sea candidata, sí o sí. Ahí estamos. Raúl Aragón, caballero, muchísimas gracias. Perdón, ¿quedaba algo pendiente, algo de último momento? No. Estamos. Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Gabriel Suet, pasó Raúl Aragón. Vienen enseguida el senador Humberto Schiavoni, también el representante Luenzo, el hombre de la provincia de Chubut. Los dos enseguida, por favor, ya seguimos.
Estamos en el segundo tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el senador por Misiones, Humberto Schiavoni. Senador, gracias por estar. Y con el senador Luenzo, representante de la provincia de Chubut. Comienzo con el senador Schiavoni, que es el hombre del oficialismo. Schiavoni, hay mucho debate en torno a la reunión del lunes que viene entre, dicen, autoridades de la Nación con el radicalismo. ¿Hay tanto avance en la gestión? ¿Va a haber reunión? ¿Qué es lo que se sabe? Yo no la tengo confirmada. Y usted, perdón, es el presidente del PRO, además, Schiavoni, así que... Pero reuniones hay siempre, además no hay que preocuparse. En una coalición de gobierno es lógico que los integrantes de la coalición nos reunamos de manera habitual para repasar muchos de los temas. Acuérdense que estamos cerrando listas en 14 provincias que votan en el primer semestre, o sea que de estas discusiones hay a diario. Quiero aclarar que el 99% de los casos se han cerrado con listas de consenso. El único lugar donde no pudimos ir con una lista de consenso es justamente la provincia de Córdoba. Sí. Pero donde hay dos candidatos radicales que compiten, que uno es Mario Negri y el otro Ramón Mestre. Pero en el resto de las provincias estamos cerrando todas listas de consenso. Por lo tanto, la armonía interna es muy importante. Bueno, Luenzo, después hay más preguntas, tanto de Frakelli como de Suet, a ver si la armonía es reina o no, Schiavoni, pero bueno. Luenzo, la pregunta es esta. ¿Va a ser muy complicado ponerse de acuerdo con el oficialismo para debatir temas que indican, les importan a casi todos, como por ejemplo financiamiento de los partidos políticos o no? A ver, yo creo que depende de la racionalidad que cada uno ponga. ¿Y cómo está la racionalidad hasta aquí? ¿Abunda o no tanto? Y Tiene que tomar las agua. dificultades no en la actuación. Sí, Dificultades siempre tenemos, sí. sin duda, pero creo que hay que trabajar para superarlas. ¿No? Creo que estamos muy cerca. ¿Ah, sí? Estamos muy cerca y habrá que ver si podemos esta semana poder cerrar el tema, ¿no? A ver, pregunte, Suet, ¿qué preguntamos? ¿Schiavoni o Luenzo? Consulte. Bueno, a los Dale, dos. A ver, dale. Este es un año, sí, como planteaba Sí. Pato, muy complicado en lo legislativo. En la Cámara de Diputados tenemos muchas dificultades para que se apruebe la ley que crea este régimen penal contra los barra bravas en el fútbol. En el Senado esta dificultad para que se apruebe la reforma en el financiamiento de las campañas. ¿Qué congreso tenemos que esperar este año? Bueno, voy a hablar A ver. por lo que conozco, que es el Senado, Sí. salvo que el amigo Luenzo me desmienta, pero más allá de las dificultades obvias que tiene un semestre donde se vota en 14, 15 provincias y donde muchos de los senadores somos candidatos en esas provincias, y donde obviamente hay un problema de duplicación de actividades, todos los temas que se tratan siempre registran algún avance. No hay este tema que bien lo decía Gabriel, del financiamiento político, es un tema central que hace a la democracia, a la transparencia de todo el sistema electoral argentino y del régimen de los partidos políticos, ha tenido siempre aportes que lo fueron enriqueciendo, y no es que ha habido un retroceso, sino que cada una de las discusiones sumó aportes que lo fueron enriqueciendo. Yo soy absolutamente positivo con respecto a de que vamos a poder tener dictamen finalmente el 9 en la comisión y La semana que viene, y el entonces. 16 lo vamos ¿Ah, sí? a poder tratar en el recinto como está previsto. Pregunte, Frakelli, a ver. Al senador Luenzo, Sí. sí puede. No, pero ¿cómo imagina que va a ser la relación, ¿no? Oficialismo-oposición en el Congreso Nacional, en el Senado, teniendo en cuenta el clima electoral que ya nos vamos metiendo cada vez mucho más, ¿no? que en los últimos tiempos? Si nosotros podemos demostrar lo que venimos demostrando hasta ahora, y si hacemos un esfuerzo, creo que el escenario electoral, nadie puede desconocer que Mella hace, y de esto no nos podemos hacerlo distraídos, esto está claro. Pero creo que si seguimos demostrando el grado de madurez que hemos justamente llevado adelante en cada uno de los debates, en cada uno de los temas sensibles, el ejemplo está en lo que recién estábamos mencionando, ¿no? El tema de financiamiento de los partidos políticos. Creo que se pueden lograr coincidencias. Es decir, ¿se va a afectar? Sí, sin lugar a dudas. Y también dependerá de qué tipo de temas. Hay temas que es muy difícil poder abordarlos en un escenario electoral. Caso, por ejemplo, y lo lamento porque yo hubiese deseado tenerlo en la agenda, que es el caso del tema del aborto, de la interrupción voluntaria
Bueno, ahí embarazo. supongo que hay coincidencia con Schiavoni, me parece, ¿o no? Tal ¿no? vez, no en Sí, el- sí, por tal eso. vez coincidimos Sí. que el momento no es Sí. el apropiado, porque Sí. esto nos atraviesa desde un lugar distinto y creo que muchos, tal vez por una especulación electoral lógica, ¿no? Por un sí o por un no, esto lo puede condicionar de acuerdo, digamos, en cada territorio la realidad es totalmente distinta. Entonces esto sí puede tener una incidencia desde ese lugar. Pero en líneas generales, cuando se traten de herramientas como la que estamos debatiendo en estos días, hemos avanzado, creo, en visibilizar un tema que en la ley de financiamiento de los partidos políticos es importante, que es el rol que juegan las plataformas digitales y los medios digitales. Y en esto creo que hay coincidencia. Tal vez no todas las que nosotros deseamos, pero hay algo que sí es muy positivo, que logramos instalarlo. Y esto no estaba en el proyecto original de financiamiento de los partidos políticos. Pero que es un tema que tenemos que debatir, nadie lo discute, es un tema donde todavía tenemos que avanzar muchísimo, no solamente en el financiamiento, sino también en regular contenido. Creo que es un tema que tenemos que en algún momento comenzar a discutir en la República Argentina. Yo creo que las regulaciones, de todas maneras, tendrán que ser de carácter global frente a lo que es Google y las grandes plataformas digitales. Pero volviendo un poco a la pregunta que ustedes nos hacían, si es o no posible en un año electoral avanzar en temas sensibles, yo creo que sí, hay mucha racionalidad. Obviamente no es toda la que uno busca, ni es toda la que se puede, en años donde no tenemos este desafío de elegir candidatos. Y no nos olvidemos también que muchos de quienes ocupan hoy una banca también participan directamente del acto eleccionario. Y en ese caso seguramente puede haber una incidencia. Pero creo que hasta ahora por lo menos hemos demostrado que hay mucha madurez, hay responsabilidad institucional y ojalá que podamos seguir de la misma manera, ¿no? Senador, una consulta para Schiavoni. Usted indica algo que es un dato cierto, que ha habido fórmulas y listas por consenso en el 99% de los casos entre el radicalismo y el PRO en el marco de Cambiemos. Pero también el radicalismo está muy activo, digo, hay gente más cercana al gobierno, pero otros desde Storani, Casella, Sapia, que dicen que tiene que ser otro rol, que piden discutir cosas, que dicen que es inadmisible que se haya ido al fondo sin consultarlos, y plantean lo del lunes, que usted dice que no es una reunión por lo menos acordada, como un hecho clave. ¿Cómo usted cree que va a seguir la relación con el radicalismo? ¿Se puede ordenar? ¿Es una prenda de cambio la vicepresidencia? ¿Cómo es el tema? Miren, yo le puedo contar A de ver. lo que yo sé y en las reuniones donde yo participo. Sí. Ninguno de estos temas se han tratado en la Mesa Nacional de Cambiemos. Absolutamente ninguno. Ni el de la vicepresidencia. Y ahí están Morales y Cornejo, están en la mesa Están los nacional. gobernadores, obviamente Cornejo, que es gobernador, Sí, pero además es el presidente del presidente. partido. El vicepresidente es Morales. Está Valdés, que es el otro gobernador. Está José Cano y está de esta chica Alejandra Lorden, que es sí. prosecretaria general. Y está la coalición cívica. Y la coalición Claro, cívica. Ahí participan Maximiliano Ferraro y Maricela Checoin. De cualquier manera, ninguno de estos temas se ha tratado, se han tratado sí los 15 cierres provinciales que hemos acordado, como dije, absolutamente todo. Y después, las cuestiones que hacen a la vida interna de un partido aliado, nosotros no nos podemos meter. Ese es un debate y un análisis que tenemos que ser respetuosos de los distintos participantes que tiene ese partido. Pregunte, Sueta, a ver. No, me quedé a pensando ver. en lo que señalaba Lorenzo Sí. respecto del financiamiento electoral. Estamos hablando ya en abril, año electoral, Sí. abril. Vamos a cambiar ahora a 2 meses la inscripción de las listas, el reglamento de cómo se tiene que financiar una campaña. No sé si hubo tanta madurez de parte de los senadores y los diputados, teniendo en cuenta que deberían haberlo resuelto el año pasado y no lo resolvieron. En el medio de la causa Cuadernos, ¿no? Teniendo También. en cuenta, Sí. además, que el financiamiento de las campañas es un problema desde hace rato en la Argentina Sí. y que ninguna de las 3 campañas presidenciales tiene su balance aprobado desde el 2015 para acá. Visto así, tenés razón. Pero lo que tratamos justamente y hacemos el esfuerzo de corregir. Hemos visto que esto era necesario y si bien hemos demorado y no son los plazos ideales, pero estamos avanzando, lo estamos poniendo en debate. Yo digo, sí, claro, obviamente que con reglas de juego tan decisivas en un escenario electoral como es financiar las campañas de los partidos políticos, esto hubiese sido prudente hacerlo mucho antes, pero lo hacemos ahora. Yo creo que esto es así y evoluciona de una manera que a veces no es la dinámica que uno decía, sino la dinámica legislativa propia o la dinámica de la política. Pero creo que finalmente terminar en la Argentina
del modo en que se financian las campañas políticas, transparentar esto, ¿qué es lo que hay que poner en valor? ¿Nos demoramos? Sí, nos demoramos, pero hay algo superior a todo esto, que es ver cómo lo financiamos, de qué modo, hay que ver qué pasa con las organizaciones sindicales, si están, porque esta es otra de las grandes discusiones que internamente estamos dando, si son solo las empresas las que pueden aportar el 2% de las utilidades, o cómo queda el porcentaje, o si también hay otras organizaciones que también pueden hacer sus aportes. Y ahí está la discusión, pero lo estamos dando, ¿no? Obviamente, no en los tiempos que cada uno reclama, ni tampoco los partidos políticos, ni la sociedad. Siempre, lamentablemente, desde el punto de vista de la política legislativa, muchas veces vamos un poco atrás de lo que demanda la sociedad en su conjunto, pero lo estamos haciendo. Pregunte, Fragelli, a ver. Quiero hacer una aclaración y para compartir con lo que decía Luenzo. Los vacíos legales son los enemigos de la transparencia y es donde a veces se cuelan las malas prácticas. Y además recordemos que la campaña técnicamente empieza el 11 de julio, la campaña para las PASO. O sea que hasta ese momento hay tiempo como para tener reglas de juego que van a ser mucho más rigurosas, mucho más transparentes, mucho más precisas y que yo no tengo duda van a mejorar notablemente lo que tenemos ahora. Bueno, senador, ¿cómo se mejora el diálogo con los socios? ¿Cómo se mejora el diálogo con los radicales? Bueno, con la coalición hay buen diálogo también. Digo, hasta que te cruza Lilita de vez en cuando. También. ¿No? Pero bueno, sí. Hay diálogos con todos los participantes de Cambiemos. Insisto, si no hubiéramos tenido una predisposición constructiva al diálogo y a los acuerdos, no hubiéramos tenido en 14 de las 15 provincias que anticiparon sus elecciones listas de consenso. Cuando me refiero a lista de consenso, no solamente en quien encabeza la fórmula y quien la secunda, sino también en que a veces es más difícil todavía en las listas de diputados o senadores provinciales, intendentes, concejales. Realmente ha sido un trabajo complejo, pero insisto, ha primado siempre la actitud constructiva y colaborativa, sabiendo que tenemos un interés superlativo que es cambiemos a nivel nacional. ¿Ustedes ven como que hubo alguna operación política del radicalismo de instalar el tema que el gobierno abre la fórmula, busca un reemplazante de Michetti y ese reemplazante va a ser del Partido Radical? No, ignoro absolutamente si hubo algo de eso. Yo lo único que le puedo decir es que esos temas no se han hablado en la mesa de Cambiemos. Hemos tenido urgencias operativas mucho más, en los propios tiempos del cronograma electoral nos fueron indicando que había que resolver cuestiones operativas en este mismo momento, ¿no? ¿Usted descarta por completo que Mauricio Macri pueda resignar su candidatura presidencial? Yo creo que Mauricio Macri es el candidato natural de Cambiemos. Siempre, creo que fui uno de los primeros en decirlo, siempre lo vi así. Para mí nunca hubo dudas con respecto a eso. No hay tampoco, no se va a bajar. Absolutamente. Luenzo, una consulta que estuvo rodeando toda la nota con el anterior consultor. El tema económico en su provincia a nivel nacional, ¿es un tema clave en función de las elecciones? ¿Se nota el tema? ¿O Chubut, por ejemplo, como Neuquén, a lo mejor están un poco al margen de la crisis económica por el tema petróleo, ¿no? No, si bien es verdad que nosotros tenemos una economía con una dinámica propia, digamos que va mucho más allá de lo que pasa a nivel nacional, pero sin lugar a dudas nosotros no podemos hacer una abstracción de lo que pasa a nivel nacional bajo ningún punto de vista. Hay políticas que impactan más allá del sector, digamos en este caso el sector petrolero, digamos que está bien, nadie lo puede negar, hay precios a nivel internacional que todavía nos dejan un margen interesante, no solamente para lo que es el esquema laboral, sino también para el esquema de regalías y nosotros nos nutrimos fundamentalmente desde ese aporte. Pero hay un clima nacional que sin lugar a dudas va a impactar. Nosotros, más allá de esto que vos puntualizás, tenemos 22.000 puestos de trabajo menos en la región patagónica. Nosotros lo vemos más como región patagónica que como otra cosa. Vemos que no podemos resolver las asimetrías. Este es un tema que nosotros en el interior lo padecemos. No podemos homogeneizar la política tributaria cuando tendríamos que estar abonando políticas que marquen esas diferencias a favor justamente de lo que significa vivir en el interior. El tema logístico para nosotros es un costo extra que no lo podemos resolver. Digamos, si alguien está en condiciones de invertir en la Argentina y lo puede hacer en el conurbano, lo va a hacer en el conurbano, no en la Patagonia Argentina. Es decir, hay cuestiones más de carácter regional que han impactado muy fuerte y que creo que la Patagonia debería tener una consideración especial por parte de las políticas de Estado que hoy no las tienen. Schiavoni, por mi parte la última. Usted es candidato a gobernador también en Misiones, ¿no? Se oficializa en la lista el día 23, sin perjuicio de ello, hay un acuerdo ya explícito
y público con la Unión Cívica Radical y con los 5 partidos que integramos el Frente Juntos por el Cambio en Misiones, de que yo encabece la lista de gobernadores. Esta generosidad del kirchnerismo, si querés, entre comillas, digo que habilitó acuerdos en Córdoba, por ejemplo, en otros distritos, también se da en Misiones. ¿Eso para usted es una complicación que haya facilitado el Frente para la Victoria el acuerdo con el resto del peronismo o no? Bueno, depende de la realidad de cada provincia. En el caso de nuestra provincia no era muy significativo. Obviamente siempre es importante tener dividido el oficialismo provincial, pero nosotros pensamos que no es significativo. Y eso depende, insisto, de la realidad de cada una de las provincias. ¿Alguna última pregunta, señor Suet, señor Frakelli? Estamos. Vamos a esperar la semana que viene a ver si hay reunión o no, pero con la Unión Cívica Radical. Bueno, tenemos que terminar. Senador Schiavoni, muchísimas gracias. Señor Luenzo, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos de regreso la próxima semana. Muchas gracias y hasta ese momento.